Empezamos una entrevista felicitando a Gamaliel Pérez, médico veterinario zootecnista, quien pues está también de manteles largos. Gamaliel, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. No, pues es que siempre es un gusto tenerte por acá porque nos has aportado conocimientos muy interesantes y una forma diferente de ver las cosas en relación a tener una mascota. En este día vamos a hablar de los famosos ectoparásitos, o mejor dicho, de las pulgas y las garrapatas, su infestación y los riesgos que puede llevar para el humano si nos llegan a picar, pero aparte la crueldad de tener una mascota con con esas plagas, ¿verdad, Gamal? Sí, claro, desde luego, pues es un factor en el cual las mascotas, tanto las mascotas corren riesgo como los propietarios, ya que pues son unos parásitos que pueden ahora sí que transmitir enfermedades de manera zoonótica, es decir, del animal al humano, y que pues es un riesgo zoosanitario, por decirlo así. ¿La enfermedad que transmiten las garrapatas a los humanos, cómo se llama? Pues hay diferentes. Las principales bacterianas son Rickettsia y Ehrlichia, las cuales son unas bacterias que internamente, por decirlo así, para hacerlo un poquito más sencillo, es el crear un tipo de hemorragias internas muy pequeñas, y que esto debe de llevar un tratamiento un poquito largo, que si no se da tratamiento puede llegar a ser mortal. Y la Rickettsia ha sido famosa porque artistas de renombre se han enfermado de esas cosas. Así es. Dicen que es bien difícil, que es una comezón y creo que no deben de tener ropa durante la convalecencia. Sí, y así es como la enfermedad de Lyme, que esta se hizo muy famosísima porque le dio a la cantante Thalía. Entonces esta enfermedad se hizo más viral por ello, y fue por principalmente garrapatas. Y esa enfermedad del Lyme se escribe Lyme, ¿verdad? Así es. ¿Qué provoca en el hombre, en los seres humanos? Provoca erupciones, tipo salpullido, enrojecimiento, petequias, que son moretones pequeños en el cuerpo, y también temperaturas arriba de 38 grados y pues obviamente las incomodidades que debe de tener un tipo salpullido. Y eso es por un descuido al cuidar a las mascotas, pero las mascotas debe ser también terrible, como el animalito que nos mandaste de ejemplo, que pues se ven a simple vista los montones de garrapatas. Sí, claro, y que también las garrapatas no son exclusivamente de perros y gatos, sino que también lo tienen aves, reptiles y todo tipo de mamíferos que se pretende o se dice que son de sangre caliente, por decirlo así. ¿Normalmente las garrapatas se crían en el ganado y de allí pasan a los animales más pequeños? Normalmente no, puede ser transmitido desde cualquier tipo de vectores. Muchas veces hay clientes que nos dicen que su mascota no sale a la calle, pero en sí se llenó de pulga, garrapato, piojo. Entonces pueden ser las aves que llegan a nuestra casa, a los árboles a cantar, de ahí se cae el parásito y de ahí comienza la infestación de nuestras mascotas. Y cuando la garrapata está chiquita, pues se ve inofensiva, parecen arañitas. Así es, ¿no? Y son unas microcositas las que son cuando están naciendo, ni alcanzamos a verlas a simple vista, y que a pesar de ello, pues se da una infestación grandísima, porque hay unas que son tipo arañitas chiquitas, son los machos, y dijeron por ahí las que parecen frijoles grandototas cafeces son las hembras. Que parecen frijoles cuando ya absorbieron sangre. Exacto, eso es porque ya se está preparando para la reproducción y ya está cargándose de huevos. Pero, ¿qué provoca esto en los animales, además de la incomodidad del rascado? ¿Qué daños hace en el cuerpo de las mascotas? Crea los mismos problemas, como lo decíamos, Rickettsia, Ehrlichia, pero también principalmente crea problemas de anemia. Me han llegado varios pacientitos, de hecho ahorita estaba notando ahí unas imágenes que compartimos. Son ese tipo de perritos que llegan así, llegan con una anemia súper severa. De hecho un paciente de ellos murió porque dimos las recomendaciones de que no hiciera mucho ejercicio, no hiciera mucho esfuerzo, y el propietario hizo todo lo contrario por ese tipo de anemia que llevaba y murió. Una garrapata llega a consumir de 2 a 3 mililitros de sangre en todo su ciclo de vida. Entonces imagínense la cantidad que ya absorbió la garrapata teniendo esa cantidad de parásitos. Entonces este es un problema grave. ¿Y cómo se maneja entonces la infestación de pulgas o garrapatas en la mascota? Primero se tiene que dar un diagnóstico para ver si ya padece de alguna infección transmitida por estos vectores, o también dar de manera preventiva. Podemos trabajarlos preventivamente, sabiendo que ahorita en temporada de lluvias es cuando se proliferan más este tipo de parásitos. ¿Ese diagnóstico es sacarle sangre? Así es mediante estudios de laboratorio, principalmente para evitar algún tipo de problema. Recordemos que, si no mal recuerdo, el año pasado o hace 2 años hubo una infestación de Rickettsia en el municipio de Tlaltizapán y hubo 5 decesos en una familia.
Sí, y todo por no prevenir. Las pulgas y las garrapatas, ya nos dijiste que no son exclusivas de perros y gatos. No, También las pulgas pueden estar en los pájaros. Sí, claro, tienen todas las aves, tienen los reptiles. De hecho, me han llegado serpientes que llegan con garrapatas y que no hay un parásito exclusivo para serpientes o para aves, sino más bien, como lo había comentado, pueden compartirlo desde las vacas, los caballos, los perros, que sí cada una tiene un tipo de especie, pero que pueden ser alimentadas por cualquiera de estas especies. Es que si en su oficina hay de esas viboritas, también chéquele si no tiene alguna pulga o garrapata. ¿Qué, hay desparasitantes para el control de estos parásitos? Sí, claro, tenemos desde tabletas, comprimidos, inyecciones, que debemos de saber utilizarlos con responsabilidad y bajo la supervisión de un médico veterinario. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos dosis o medicamentos que no son aptos para especies. Por ejemplo, hay un producto muy conocido que... ¿Cómo se llama? Se llama ivermectina este producto. Lo están utilizando desconsideradamente en estos tiempos, y este producto, si no se administra la dosis correcta, en las razas correctas, porque hay razas que son predisponentes a intoxicación, vamos a crear problemas en hígado y riñones. Estoy entendiendo que la ivermectina fue una de las cosas que le metieron a la gente que tenía COVID, ¿no? Así es, porque se decía, no se ha comprobado científicamente, que combatía al coronavirus, pero todavía no se tiene científicamente comprobado. Y aún para su función esencial tiene que ser con cuidado, porque obviamente los medicamentos, la acción de los medicamentos está basado en la dosis. Sí, claro. Y pues a veces, como la gente que le da aspirinas o cosas así a los perritos. Sí, bueno, yo a lo menos en lo personal, cuando brindamos consultas, yo creo que el propietario tiene derecho a saber qué es lo que se le está aplicando a su mascota. Muchos de los propietarios quieren sentirse más listos que nosotros, y al escuchar que nosotros aplicamos ivermectina, cuando nosotros utilizamos de uso exclusivo para pequeñas especies, ellos van a otra veterinaria, compran ivermectina y le administran. O sea, ya me para pasaron ahorrarse. varios casos, exacto. Y al administrar ese tipo de medicamentos, el que es exclusivo para pequeñas especies es 1 mililitro por cada 12 kilos. Y el que es para vacas y caballos o grandes especies es 1 mililitro por cada 50 a 70 kilos. Es la diferencia, entonces hay que saber utilizarlos, y todo es con responsabilidad. ¿La sarna es parte de estos? La sarna es un ácaro que se da de manera subcutánea, y sí entra dentro de los ectoparásitos, pero crea unos problemas un poquito más internos a los folículos pilosos del pelo. Esto hace que se hagan como tipo cavernas, por eso es que muchas veces confundimos la sarna con dermatitis y aplican los remedios caseros, como lo es el aceite quemado. Y sí, ponerle gasolina o Exacto, petróleo, sí. Aceite quemado. Y muchas veces funciona, pero no es porque sea el medicamento que se está trabajando, sino más bien porque el ácaro de la sarna crea cuevas en esa piel. Nosotros, al poner un tipo de aceite, un tipo de grasa, bloqueamos ese poro, y lo que hacemos es que se asfixie el ácaro ahí. Pero, por ejemplo, cuando el animalito se lame en la zona donde se le puso el petróleo. Hay intoxicaciones. Y, por ejemplo, la sarna, que no está dentro de lo que planteabas, pero ¿cómo se combate? Que entiendo que con una inyección, ¿no? Exacto, ahí entra la famosísima ivermectina, algunos otros productos sistémicos, hasta baños medicados podemos trabajar. Y también recordemos, les repito, no siempre es sarna cuando tenemos problema de piel. Puede ser una dermatitis producida por parásitos, bacterias, hongos o levaduras. Sí, debe ser terrible, pero lo debes de ver. La gente que lleva a su mascota al veterinario normalmente tiene más cuidados que la gente que de por sí no acostumbra darle atención médica. Pero que llegan casos como el de las fotos. Sí, que luego llegan y nos dicen que con la primera inyección quieren que pum, desaparezcan todos los parásitos, y pues no es así. Los desparasitantes, cualquier tipo de desparasitante, deben de llevar sus refuerzos cada cierto tiempo, dependiendo cuál utilicemos, y que no con una única inyección va a ser mágico todo. Y que también, si en casa tenemos una infestación, también debemos de tener en cuenta ese tipo de problemas. Y por ejemplo, aprovechando, ahora sí que te vamos a pedir la consulta completa, como dices tú, en tiempo de lluvias, no sé por qué las pulgas se multiplican más fácilmente. Sí. En casa hay una infestación, ¿qué hay que hacer? Bueno, recordemos que ahorita en temporada de lluvias la humedad, el calor y todo ello son factores que proliferan la pulga y garrapata.
porque esto hace que se desarrolle mucho mejor. Lo que hay que hacer es fumigar, asesorarnos qué tipo de producto podemos administrar en nuestra casa, teniendo cuidado de que no vayamos a intoxicar tanto a las mascotas como a la familia. No sirve los productos comerciales, el Ray y todo eso. Sí, pero en el caso de que tengamos un espacio un poquito amplio, va a ser trabajoso porque nos vamos a llevar muchísimo producto. Hay otras maneras que podemos utilizar, desde productos de campo hasta productos de uso veterinario, que pueden ayudarnos y podemos aplicar hasta en cama, en sofá y en todos lados. Pero, por ejemplo, los productos de campo normalmente tienen una toxicidad más elevada. Exacto. Que el Ray. Dependiendo también el grado de infestación que tengamos. Porque si es poquito, pues podemos utilizar algo un poquito más sencillo. Pero créame que hay veces que en las paredes estamos ya viendo las garrapatas que se están cayendo, entonces ya hay que utilizar un producto un poquito más fuerte. Sí, y ahora con las leyes que tú has de tener muy presente de protección a las mascotas, sí. Un dueño que descuida al nivel de que se le vea la infestación a sus animalitos, podría ser denunciado por los vecinos, ¿no? Es maltrato animal. Maltrato. Ya se considera maltrato animal, porque debemos de tener en cuenta que también ahí la ley nos dice que deben de tener las 5 libertades: libre de hambre, libre de sed, libre de sufrimiento, libre de dolor y darle atención veterinaria. Sí, y por ejemplo, esto le pasa a las mascotas, bueno, estoy generalizando a perros y gatos, de gente que tiene niños, que las mascotas son para entretener a los niños, o también los adultos que digamos que no tienen al perro para entretener a alguien, sino para una compañía, o ya viven los perrijos, pues sí. Les puede pasar eso, que se descuiden y se llenen de pulgas o garrapatas. La pulga antes era algo común. Sí. Ya casi no lo es, ¿verdad? Entiendo que bajó mucho. Sí, ahora ya es muchísimo la garrapata. La garrapata. Y retomando el tema que me comentaba, yo siempre les digo a mis clientes, una mascota no es un juguete ni tampoco es para que se lo compren a los niños. Porque muchos perritos, muchos gatitos han llegado muy mal, en malas condiciones, porque se les cayeron a los niños. Y que también recordemos que si tenemos este tipo de problemas con parásitos y están conviviendo con los niños, llevan más riesgo de que tengan este tipo de problemas en infecciones los niños, por estar en mucho contacto con ellos. Y que las garrapatas siguen a cualquier tipo de persona que tengan una temperatura mínimo de 26, 28 grados. No, bueno, todos tenemos esa temperatura. Exacto. Entonces, por eso le digo, todos los seres vivos que tienen una temperatura superior a ello pueden tenerlo, sin excepciones. También las serpientes, que se consideran que son de sangre fría, ellas también pueden tenerlas. Entonces, no tienen como que una especie en común este tipo de parásitos. Y dependiendo del grado de infestación, es caro, porque muchas veces la gente dice, no, pues no tengo dinero, es el perro, es el gato, pero es caro controlar las pulgas y las garrapatas. Recordemos la ley que nos dice que si tenemos tallas grandes son precios grandes, si son tallas pequeñas son precios pequeños. Pero en sí muchas veces depende de con quién vayamos, porque hay muchas veces que hay compañeros, y lo digo abiertamente, abusan de la necesidad que tiene el propietario con el problema que se está presentando. Entonces abusan en ese tipo de acciones, y yo creo que es algo innecesario. Más bien apoyar al propietario con algún producto que pueda ayudar a su economía, pero que tampoco afecte el bolsillo. Digamos que usan mucho eso o a veces ni siquiera se fijan en que según el sapo es la pedrada, sino agarran parejo. Así es, sí, exacto. Hay gente muy humilde que quiere ayudar a su mascota, pero no tiene la finalidad. Entonces tenemos que ofrecerles alternativas para poder ayudar, porque recordemos que nosotros estamos dentro de un factor en el cual también depende de nosotros la salud pública. ¿Ustedes hacen alguna especie de juramento hipocrático? Claro. Sí. ¿Y qué dice, por ejemplo? Se tiene que brindar la atención sin importar el valor de la mascota, ni tampoco el nivel socioeconómico que tenga la persona. Y por ejemplo, hablando de todo eso y con los nuevos tiempos que vivimos, ahora hay mascotas carísimas. Muchísimo, muy caras, que créanme que en veces da hasta miedo meterles mano, porque un problema que pueda desarrollarse, pues no sabemos el problemón en el que nos metemos, pero hay mascotas por muy económicas desde los 25,000 pesos. O sea, las baratitas son de 25. Están carísimos. Los gatos más baratos, los gatos muy baratos, están entre 5 y 8,000 pesos. Pero son de marca, bueno, quiero decir de pedigrí. Sí, de raza. De raza. Son de raza. Ajá, sí. ¿Y como que cuáles son los gatos de 25,000 pesos? Persa, Angora,
algo así como los que salen de las novelas. Esos son los gatos que son más comunes. O sea que yo tengo ahí mucho dinero con Jelipe, que es Sí, claro. de una raza jojutlense. ¿Es jojutlense, sí. Jelipe? No, pues podría ser una raza mexicana. No lo conozco, pero podría ser la raza mexicana. Es así, criollito de acá. Sí. Sí, pero... ahí está Jelipe, mira. Ahí está. Ese okay. Es Jelipe, mira. Sí, es un mexicano. 100% jojutlense. Sí. Entonces sí, tengo mucho valor allí. Sí. Y cuando, perdón, hablábamos de que ahora las mascotas implican una gran inversión. Sí, claro. Y por ejemplo, hay mucha gente que no tiene los recursos, pero por presumir una mascota se la compra, pero después no le puede dar el mantenimiento. Así es. Recordemos que entre más pura sea la raza, más delicados van a ser en cuanto a sus cuidados, en cuanto a sus problemas de salud y en cuanto a los requerimientos de alimentación. Sí, por ejemplo, los Pug, que a la gente le llama tanto la atención después de esa famosa película de Hombres de Negro, pero en realidad están bien llenos de defectos, los pobres. Pues es que fue una raza muy manejada y que ahora se están dando cuenta de los problemas que pudieron evitarse al hacer un tipo de perros braquicefálicos y que pues tienen muchos problemas, principalmente respiratorios, por el tipo de hocico que tienen. Entonces, estos problemas pudieron haberse evitado cuando se estuvo desarrollando la cruza para obtener estas razas. Bueno, yo conozco un perro de esos que le hicieron una operación en la nariz para que pudiera respirar mejor. O sea, es parte ya de... Sí. Y que también debemos tener en cuenta que este tipo de perros, para hacer una cirugía es muchísimo riesgo. Y si vamos a realizar una esterilización o una castración, lo que se recomienda en ellos es que se realice mediante anestesia inhalada, el cual nos da un efecto muy rápido, que en caso de que tengamos algún problema respiratorio, quitamos rápido la mascarilla y pues vuelve en sí muy rápido el perro. Dios mío, eso sonaría a ciencia ficción hace 20 años y esa es la realidad. Exacto, sí es muy factibles a que mueran por paro cardíaco por el tipo de respiración que tienen. Y estamos hablando de que la preparación veterinaria que tú recibiste requiere de una constante actualización. Sí, claro. Aquel veterinario que no se actualiza después de 5 años de egresado, pues ya, vamos quedándonos atrás. Caray. Y bueno, todo esto lo hemos platicado exactamente en tu día. ¿Hay alguna asociación que celebre, que organice o que conjunte la pachanga? La Federación Mexicana de Médicos Veterinarios, son tecnistas aquí en México, pero pues esto se da a base de que se decretó la primer escuela de veterinaria aquí en América Latina. Por ello es que hoy se festeja el Día del Veterinario el 17 de agosto. ¿Y hoy se van a reunir o van a hacer alguna cosa o son así, no son gregarios? No todos, pero sí hacen reuniones. Hacen, o sea que exacto. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de asistir. No he asistido por falta de tiempo, la verdad. Siempre andamos corriendo, gracias a Dios hay trabajo y no me he dado la oportunidad más bien de asistir. Sí hemos recibido la invitación, pero no nos hemos dado la oportunidad. Ya ven los pacientes que no lo dejan celebrar a Gamaliel. Pues bueno, te agradecemos mucho el tema original, que era los ectoparásitos, son los que se alimentan de sangre, ¿verdad? Aquellos parásitos que están afuera de la mascota. Afuera. Pueden ser desde pulga, garrapata, piojo, y ahí entra también el ácaro de la sarna, podría ser que sí. Exacto, y es el tema de hoy, que no se puede descuidar y que la mascota tiene derechos, y no dárselos implica una responsabilidad que puede ser hasta penal. Así es, exacto. Puede ser desde multa económica hasta cárcel. En estos tiempos ya estamos hasta en cárcel. Así es de que no llegue a ser tan cruel como para dejar que sus animalitos, perro, gato, serpiente, pollo, lo que sea, se infesten de pulgas o de garrapatas. Así es. Muchísimas gracias por el consejo. No sé si haya algo más. No, nada más si quieren tener más información sobre la ley, que ingresen a la Ley de Fauna del Estado de Morelos y ahí van a encontrar todo este tipo de ley que le da protección a los animales, así como las necesidades y requerimientos que pueden tener. En tu caso, ¿dónde se encuentra tu consultorio? Estamos en Tlaquiltenango, Morelos. ¿Y por qué rumbos? Es calle Insurgentes, Colonia Gabriel Tepepa, Tlaquiltenango, Morelos. ¿Cómo se llega? ¿Desde aquí de Jojutla? De aquí de Jojutla, nosotros damos como ubicación el campo deportivo de la Gabriel Tepepa. Caminamos hacia la calle Insurgentes. Estamos a 250 metros del balneario La Isla. Esa es la ubicación que tenemos más cerquita. Fácil. Y estaba viendo de que hay un servicio
Bueno, ya lo conocía, ya se ha utilizado el crematorio para mascotas. Estamos por inaugurar o aperturar el crematorio de mascotas, ya que aquí en la zona sur no se contaba con ello. Esperemos ya en Dios a partir de noviembre ya se cuente con este tipo de servicios, dando la oportunidad a los propietarios de que sabemos que es algo feo porque perdemos a nuestra mascota, pero tener un recuerdo bonito porque tenemos con nosotros las cenizas. Exacto, y eso actualmente ya se utiliza en Jojutla, pero vienen de Cuernavaca. Exacto, hay un crematorio aquí en Morelos, únicamente para mascotas es uno, que está en Jutepec, y que a partir de ahí pues surgió la necesidad de nosotros poder realizar este tipo de proyectos porque no lo había en la zona sur. Y para requerir nosotros del servicio que viene de Jutepec, pues los costos se incrementaban muchísimo porque cobran el servicio por venir a traer el cadáver, por venir a dejar las cenizas y aparte del servicio de cremación que se está ofreciendo. Y entonces ya va a estar aquí en Tlaquiltenango. Ya va a estar en Tlaquiltenango y pues los costos disminuyen muchísimo. Sí, y eso es un cambio porque quienes tenemos mascota y no tenemos un patio amplio para enterrar, cuando llega a fallecer la mascota se crea un problema. Sí, claro, y que es un proceso ampliamente seguro, que no es contaminante. Estamos registrados ante la Secretaría de Salud, ante la Semarnat, Profepa. Nos llevamos 4 años en registrar todo este tipo de servicios porque sabemos que es una responsabilidad medioambiental para evitar contaminaciones y que se deben de tener un buen manejo de los desechos que aquí se producen. Y se le quita el pretexto a los irresponsables que solo arrojan los cuerpos a la carretera. Que pueden o al ser río. un foco de infección tanto para otros animales como para el humano. Pues sí, y yo creo que hasta si logras organizarte con los ayuntamientos, todos los que quedan allí atropellados en la carretera dejarían de ser un foco de infección. Un foco de infección, así es. Pues Gamaliel, qué bueno que los planes se empiezan a concretar, qué bueno que eres un veterinario zootecnista consciente y qué bueno que dentro de tu visión incluya aconsejar como nos estás aconsejando. No, sí, claro, y cuando se requiera, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Quedamos a la orden.